Primera victoria de la temporada y liderato provisional del Campeonato de España de Rallys de Asfalto antes de la llegada del certamen a tierras gallegas. 2 días de infarto, una lucha a la décima que devuelve a Iván Ares a lo más alto tras superar a José Antonio Suárez. Así ha concluido el Rally Villa de Adeje. Así empieza Rallys.net Televisión. Empezamos esta segunda etapa del Rally Villa de Adeje, como podéis ver, otro día de sol, otro día de calor y otro día de pasarlo mal, porque al final nosotros aquí estamos más o menos resguardados, pero por ahí arriba por los tramos cuando hace mucho calor la mecánica se resiente, los neumáticos sufren y creo que hoy va a ser un día muy largo y muy complicado. Ayer terminó la etapa con Iván Ares y Cohete Suárez prácticamente peleándose por cada décima en cada tramo, no se dejaron nada en ningún sitio, por lo menos lo intentaron. Tremendamente interesante esta primera etapa y tremendamente interesante también esta segunda, definitiva, la resolución de esta 29ª edición del Rally Villa de Adeje, como bien decía mi compañera Maca. Iván Ares, José Antonio Cohete Suárez apenas a 5 segundos terminaron ayer el uno del otro. Interesante también la lucha por la tercera posición entre Enrique Cruz y Surayen Pernia, que se la están también jugando ahí, segundo arriba, segundo abajo. Bonita etapa la de ayer, bonita etapa la que se presenta también hoy. Tenemos también a los Suzuki Swift oficiales peleando también por las primeras posiciones en la categoría N5. Tenemos también a Adrián García con su Peugeot 208 T16 R5, que también el año pasado hizo un muy buen resultado aquí en esta prueba, pues también peleando por esas primeras posiciones. Como decíamos, la etapa de ayer vaticina una jornada de hoy muy interesante, sobre todo porque también los resultados a partir de ahora empiezan a contar muy mucho. José Antonio Cohete Suárez no ha tenido mucha suerte en este arranque de temporada. No, de hecho ya creo que es la última baza que le queda, no puede fallar más en esta primera parte de la temporada, así que va a tener que ir con cuidado, pero por supuesto a ganar, porque Iván no se lo va a poner nada fácil. Iván Ares, aunque no ha conseguido victorias, está, digamos, sumando buenos resultados, está manteniendo esa regularidad. Este resultado, esta posible victoria que podría conseguir aquí en esta rally, pues sería un gran espaldarazo también para pelear por ese campeonato. Surayen Pernia está demostrando también una gran progresión desde el arranque de temporada. Parece que las cosas van bastante mejor para el piloto cántabro, lo está demostrando aquí, está ya en tiempos de los de cabeza. Quizá ayer a la noche ya lo comentaba él, ¿no? Que la noche no se le da demasiado bien y no quería arriesgarse mucho en estos tramos, que además los de ayer eran como muy ciegos, muy retorcidos, y quería ir con tranquilidad, con la cabeza fría, ¿no? Podemos decir. Baja un poquito el ritmo, pero bueno, durante el día ya se ve que está en tiempos de cabeza. Enrique Cruz también peleando, como decíamos antes, por estar en podio, está demostrando que los GTs aquí, por lo menos en Canarias, siguen siendo coches competitivos. Luego precisamente hablaremos con él de ese programa, de ese proyecto que tiene con el equipo DISA Copy Sport, corriendo con el Porsche aquí durante ya varios años, ya con 5 títulos autonómicos. Bueno, bien se presenta esta segunda etapa. Vamos a hacer lo de siempre. Te cogemos de la mano, salimos volando y vamos a ver los tramos de esta segunda jornada del Rally Villa de Adeje. Pues hoy nos vamos a ir a hacer nada menos que 4 tramos a 2 pasadas cada uno, que quiere decir 8 tramazos, 2 más que ayer. Ayer recordamos que los tramos decíamos que eran retorcidos, que tenían muchas curvas, muchos cambios de ritmo. Sin embargo, hoy el panorama cambia totalmente, que también esto ayer comentaban los pilotos y los copilotos que es complicado tener estos cambios de terreno tan radicales. Hoy los tramos son de doble carril, son más anchos y vamos a empezar con el tramo de Arona Vilaflor San Miguel, será el primero de la mañana, son casi 15 kilómetros, vamos a seguir por la Granadilla, que son 11 kilómetros.
no son excesivamente largos. Luego tenemos el tramo de Arico-Fasnia, que son 8 kilómetros, un tramo cortito. Y vamos a terminar, como siempre en cada edición, que esto ya yo creo que se ha convertido en una tradición, en el mítico karting de Adeje. Es el tramo final de esta edición, en el que ya lo vimos el año pasado. Parece una tontería, seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Este es como los tramos espectáculos. Parece una tontería, al final un despiste y te la juegas. Miguel Fuster ya tiene... Puedes meter la pata, haces un trompo raro o lo que sea y ahí se te queda el rally. Miguel Fuster tiene quizá no muy buenos recuerdos de ese tramo en la edición del año pasado. Bueno, pues con este vistazo a la etapa de hoy, comenzamos como siempre el repaso a lo que es la última jornada de competición en la 29ª edición del Rally Villa de Adeje. Nuevamente los neumáticos serían decisivos para esta segunda etapa, tramos más rápidos y también abrasivos, secciones con más cronometradas pero de no excesivamente largas distancias. En estas circunstancias, de nuevo, Ares y Suárez salían a por todas, a por la victoria. Y si Cohete marcaba el mejor registro en el tramo inicial, acortando a un segundo la ventaja de Ares, el gallego se la devolvía en las siguientes 3 especiales para ampliar apenas a 3 segundos ese colchón. Por decidir arriba, como también todo estaba por decidir en la lucha por la tercera plaza, en la que tanto Enrique Cruz como Surayen Pernía querían entrar. Solo 5 segundos les separaban a ambos, señal de lo disputado que estaba siendo el Rally de Adeje. Mucho más distanciado, pero conservando la quinta posición, Adrián García se lamentaba de problemas con el diferencial que había roto una semana antes en el Rally de Canarias. Desde que empezamos ayer empezamos con problemas con el diferencial, como el Rally Islas Canarias. Hemos montado el diferencial nuevo que llegó de Francia prácticamente el miércoles y bueno, tenemos problemas con el desbloqueo, con la pila, que no desbloquean y bloquea las 4 ruedas a la hora de tirar el freno a mano, pero bueno, hemos ido intentando, pues según nos dijo el equipo de 3MO, que tenía que ir rodando para que se fuera soltando y hemos intentado que a medida que hemos ido haciendo kilómetros, pues que se ha ido soltando y hemos empezado a poder correr un poco. Sí es cierto que la primera parte de ayer del rally nos pegaba bastante porque en las zonas lentas el autoblocante al estar muy atracado detrás pues perdíamos mucho el morro, pero bueno, ya después en la parte nocturna ya se ve que se ha ido soltando y nos ha dejado correr un poquito más y ahora en esta primera parte hemos corrido un poco y bueno, bastante cómodos. Tenemos a Vinge detrás, creo que me parece que a 20 y pocos segundos. Por lo demás, los 3 Suzuki, los 2 oficiales de Vinges y Pardo y el privado de Manuel Mesa se clasificaban a continuación, haciéndose también con las primeras posiciones de la categoría N5. Diferencias de neumáticos y de reglajes para unos y otros, pero buen sabor de boca general hasta ese momento. Muy contento, es nuestra segunda carrera con el coche, apenas habíamos rodado 100 kilómetros y para nosotros también ha sido una sorpresa estar tan cerca de ellos, ¿no? Muestra que el coche es bueno y que a poco que lo controles un poco estarás en tiempos muy buenos. ¿Te sientes cómodo en el coche o le cambiarías algo? Lo estás poniendo un poco a tu gusto, imagino, ¿no? Sí, no, en este momento no comparto nada de relajes con Javi ni con Joan. Ellos llevan unos tarados, nosotros otros. Es cierto que llevamos neumáticos distintos, pero yo me siento muy cómodo y nos hemos atrevido a cambiar compuestos de neumáticos y a variar los clics, barras estabilizadoras, y a nosotros nos está funcionando muy bien. Ángel Bello y Víctor Delgado ocupaban las 10 primeras posiciones de la general hasta el momento.
mientras que en dos ruedas motrices, ahora sí con la clasificación corregida, era Sergio Fuentes el líder con casi un minuto de ventaja sobre Alberto Monal. Canarias es un poquito más fácil ser competitivo con el Porsche con esta brida y con estos neumáticos, dado el asfalto con mucho grip, buenos tramos, pero se hace muy complicado estar peleando con los R5 top. Es un coche que va bien en unas determinadas condiciones, un muy buen grip, donde no haya que parar mucho el coche, carretera bastante ancha, sin ningún salto, entonces es difícil, al final son rallies, pero bueno, en Canarias todavía somos competitivos, pero yo sigo pensando que el coche verdaderamente para ganar rally sigue siendo el R5. Creo que hemos demostrado que estamos a un muy buen nivel, dado que en toda Europa no creo que haya un Porsche que se esté peleando con el nivel que tenemos en el Campeonato de España, y nosotros pues lo estamos consiguiendo, así que, y los demás Porsches están muy por detrás, o sea que creo que eso habla muy bien de nosotros, de nuestro equipo, de nuestro trabajo, y bueno, sé que no es nuestra lucha la de pelear con los pilotos del Nacional, pero para nosotros es un reto, ya que no nos encontramos durante el año, y si podemos hacer alguna cosquilla aquí, pues mucho mejor. Estamos confiados, conocemos muy bien el rutómetro, creo que para el Porsche no le va tan mal como el Islas Canarias, pero nos tendría que salir un rally muy redondo, con mucho coraje y ningún fallo para poder pelear hasta el final con los tres pilotos del Nacional. El año pasado ya los tuvimos hasta que rompimos, estábamos en un segundo tres pilotos, y este año creo que bueno, podemos estar un poquito más cerca y vamos a ver lo que corren lo de los R5. Sí, todos los viernes se lo digo al jefe, pero es cierto que poniendo todo en la balanza los presupuestos se disparan y al final el Porsche sigue siendo competitivo. La idea debe ser cambiar por evolucionar, y creo que es un coche más competitivo, pero bueno, si seguimos ganando habrá que aguantarlo. Con una importantísima victoria en juego, tanto Iván Ares como José Antonio Suárez salían a por todas. Nuevamente el asturiano arrancaba la sección con scratch y recortando un segundo a su rival para un tramo después empatar. Y al siguiente, Narico, ampliar Ares su ventaja 2 segundos. Con apenas 4 de diferencia, el gallego sentenciaba la carrera en el karting de Adeje. Tocaba respirar, recuperar el sabor de la victoria y ser líder provisional del Campeonato de España de rallies de asfalto. La verdad que increíble, ¿no? Volver a ganar en el Campeonato de España, encima de esta manera, todo ajustado hasta el último momento, todo por decidir. Pues como te puedes imaginar, me acabo de sacar 2.000 kilos de encima, ¿no? Parecía que no iba a salir nunca de este agujero, y bueno, muy contento, ¿no? Sobre todo por David, ha hecho un trabajo increíble, todo fue muy rápido con él, no tuvimos tiempo de subirnos al coche nada. Aplauso para Iván Ares, David Vázquez. No me suelo conformar con quedar segundo, pero después de Córdoba y después de Gran Canaria tocaba sumar puntos, y bueno, creo que con el TC Plus y este segundo puesto nos hace llevar un buen saco de puntos para casa después de estos dos primeros rallies. Son muy buenos. Iván ha corrido mucho, pero bueno, un momento ahí que tuvimos que decidir entre
salir por la puerta grande o salir por la pequeña, y decidimos pues esta vez salir por la mediana y bueno, pues creo que un rally inteligente, dar la enhorabuena a Iván y a David por el rally que hicieron. Y para Enrique Cruz la tercera posición, consiguiendo así el resultado que el destino se lo negó el pasado año, en este mismo rally. A costa también de usura y empernia, muy rápido de principio a fin, y que demostró poder estar muy cerca del ritmo de cabeza. Creo que hemos mantenido el tipo durante los 2 días, la pelea que llevan delante era increíble y hemos podido estar en algunos tiempos con ellos, con nuestro Porsche, súper contentos, y la verdad que hemos disfrutado estos dos rallies y he podido correr al máximo y muy bien con el coche, con la afición y todo perfecto. A Enrique Cruz, ahí está. Por lo demás, la tarde no fue la deseada para Joan Viñes. Cuando todo apuntaba a victoria de N5, un pinchazo le obligaba a parar y cambiar la rueda. Perdió mucho tiempo quedándose fuera del top 10 del rally y cediendo el testigo a su compañero de equipo Javier Pardo, quien vencía en la categoría con más de 1 minuto de diferencia sobre Manuel Mesa. Sí, ha sido una lástima porque ya lo teníamos todo hecho. La verdad es que no sé qué ha pasado en el antepenúltimo tramo, que se ha ido el aire de golpe, porque antes de empezar el tramo la presión estaba bien. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que nos ha pasado. Hemos tenido que parar a cambiar la rueda, el tramo era muy largo y no llegamos al final. Y ha sido una lástima porque habíamos hecho un buen rally, creo, sin cometer errores, habíamos estado ahí luchando, ya teníamos la posición ganada y primeros de N5 y sextos de la general y íbamos a acabar. Sí, un buen resultado, una pena el problema de Joan al final, que bueno, ha descafeinado un poquito el buen trabajo de todo el equipo, pero bueno, nos vamos satisfechos con todo el trabajo que hemos ido haciendo durante todo el rally. Hemos mejorado mucho en el setup desde el viernes hasta hoy. De hecho, ahora me sentía mucho más cómodo, iba mucho más despacio y bueno, muy contento y esperando a que lleguen las siguientes pruebas, que ya es en casa, y espero poder luchar un poquito más adelante. Ángel Bello, Víctor Delgado, mejor N+, con 25 segundos de ventaja sobre Marco Andrés Lorenzo. La cabeza del rally tinerfeño estuvo llena de luchas particulares, no así en las dos ruedas motrices, donde nada impidió a Sergio Fuentes cuajar un gran rally. Por delante de Alberto Monarri y Domingo Hernández, segundo y tercer clasificados. Flamante la victoria de Iván Ares en este rally Villa de Adeje. Vaya día pasado el piloto gallego, peleándose con Cohete Suárez en cada tramo. Han llegado incluso a empatar un tiempo. Esto ha sido, vamos, yo he estado todo el día de los nervios. La verdad que sí, la verdad que ha sido un día de lo más... Ya lo anunciábamos, a la mañana cuando empezábamos el programa. Esto tenía pinta, llevaba todo el camino de ser una cosa disputadísima, ya no solo al segundo, incluso como decías tú, a la décima. Esto ha sido nada, el canto de un duro. Como decías, victoria de Iván Ares por fin, después de un año. Sí, le ha costado mucho trabajo, siempre estaba ahí diciendo soy el eterno segundo. Bueno, pues aquí ya por fin lo ha conseguido. Rally del Cocido 2018 fue la última victoria que consiguió con el Hyundai, ahora por fin la vuelve a repetir. Esta es la clasificación final de esta edición 29 ya del Rally Villa de Adeje. Y así es como queda la clasificación del campeonato, con Iván Ares al frente de la clasificación de forma provisional. Pues eso, Iván llega a Galicia, a su tierra, llega liderando el campeonato. Supongo que ya
se ha quitado un Llega montón de con peso de mucha encima, fuerza, además esto seguro que es un empujón de motivación enorme para él, que lo llevaba peleando muchísimo tiempo, así que ya la vuelta en casa yo creo que va a estar también muy bien. Y el campeonato animadísimo, independientemente que el Pepe López no esté presente en esta cita, se ha demostrado que, bueno, que aun faltando el piloto de Citroën, hay pilotos para dar guerra y para dar espectáculo a este campeonato de España de rally de asfalto. Recordar también la tercera posición de Enrique Cruz, muy buen resultado también para el piloto canario con el Porsche GT. El año pasado no tuvo la suerte de cara en esta cita, estuvo también peleando por esas primeras posiciones, ahora por fin lo ha conseguido. Ha estado ahí con Surayen peleándose también todo el día, al final se lo ha levantado, pero bueno, también Sura ha hecho un rally muy bueno. La verdad que sí, los 4 primeros han hecho un rally ciertamente destacable. Bueno, pues nada, ahora sí que sí. Ya después de 2 semanas aquí veraneando, entre comillas, en las Islas Canarias, es que nos toca volver ya a la península. El Campeonato de España de Rally de Asfalto seguirá en Galicia. Rally de Orense, la siguiente cita. Al Rally de Orense ya nos vamos dentro de justo un mes, así que no os despistéis mucho y seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Lo de siempre, opiniones, comentarios, ahí estaremos. Todo lo que queráis decir, os escucharemos y os atenderemos. A Rallys.net Televisión, nos vemos en nada, en un mes, Rally de Orense. Un saludo a todos.